Amén. Hermanos queridos, vamos a ver otro aspecto de la salvación. Estuvimos viendo otros videos atrás el perdón, la justificación, y vamos a ver la redención, que es otro aspecto dentro de lo que es la salvación, ¿no? Esta salvación tan grande que el ser humano necesita recibir, ¿no? Solamente en Cristo Jesús se puede obtener esta salvación. Uno puede ser salvo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No hay otro medio. Esto tenemos que tenerlo claro de base. No es que uno es salvo por medio de una religión, o por medio de seguir un hombre, o porque vengo de familia cristiana, o porque mi papá fue pastor, o porque... No, la salvación es algo personal y cada persona necesita arrepentirse y depositar su confianza, creer en Jesucristo, quien es el único medio para poder ser salvo, el único medio para poder acceder al reino de Dios, para poder acceder al cielo, la presencia misma de Dios. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma. Así lo ha establecido el Creador de los cielos y de la tierra, que es Dios. Él lo ha establecido así. Entonces, estamos viendo en este momento algunos de los aspectos de la salvación, lo que implica esta salvación tan grande de la que habla el autor de Hebreos, ¿no? Como dije antes, hemos visto en videos anteriores el perdón, la justificación, y ahora vamos a ver la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué es esto de la redención? Y podemos ver, básicamente, la redención es o significa liberación o la liberación. El ser humano debe ser liberado, necesita la redención, necesita ser liberado el ser humano. Por eso redención significa liberación de un estado del cual uno no puede salir por sí mismo, no puede. El hombre es esclavo, el hombre está preso, aunque el hombre no quiera ver esto o no quiera creer esto. La realidad es que lo que Dios dice en su palabra, porque la Biblia es como una radiografía, es como una placa del ser humano, ¿no? El hombre quiere conocerse a sí mismo, quiere saber cómo es, por qué las cosas que suceden en este mundo, por qué el ser humano es así en ciertas áreas de su vida, en ciertos aspectos, actitudes, moralmente. ¿Por qué es así el hombre? Bueno, hay que ir a la Biblia. Acá en la palabra de Dios encontramos lo que sería la placa o la radiografía de lo que es el ser humano. Así que el hombre está preso, el hombre es esclavo y necesita la redención, la liberación. Dice, por ejemplo, en un libro, un pequeño fragmento de un hermano que escribe sobre la redención, dice: Dios quiere liberar al hombre de todas las formas de esclavitud en las que se debate. La lista es muy triste: pasiones que lo gobiernan, diversos temores, en particular el temor a la muerte, obligaciones religiosas o mundanas, y por encima de todo, sumisión al poder del diablo, tanto por medio de las ideologías como a través de las prácticas supersticiosas. ¿Qué necesidad tiene el hombre de ser liberado? Al considerar la justificación encontramos la noción de tribunal divino. Con la redención vemos aparecer la noción de la esclavitud del hombre. Fuerzas diversas lo someten y le hacen perder el destino que Dios le reservaba. Ser rescatado es ser sacado de un triste estado del cual uno no puede salir. El Redentor, dicho de otra manera, el rescatador, es aquel que nos libera y nos permite gozar de las bendiciones divinas. Este es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra hace 2000 años, justamente para liberar al hombre, para salvarlo y rescatarlo de ese estado de esclavitud en el que se encuentra. Vemos, por ejemplo, en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que entender.
El hombre es preso, es esclavo. Y para poder ser liberados de estas formas de esclavitud, por ejemplo, antiguamente cuando un prisionero se encontraba preso en manos del ejército enemigo, era necesario que primero se derrotara a ese enemigo para poder obtener la liberación de ese prisionero. ¿Sí? Y así ocurre con el ser humano. El hombre es esclavo del enemigo. El enemigo lo tiene oprimido, o sea, el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, que es el diablo. El diablo y sus demonios oprimen al ser humano, lo tienen atado, lo tienen como un prisionero, un lugar del cual no puede escapar el ser humano. Entonces, es necesario que ese enemigo sea vencido para poder ser uno rescatado de ese estado de prisionero, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema de la liberación también de un esclavo. Antiguamente una persona podía ir adinerada y pagar un precio para que un esclavo al que él quería sea liberado y pasara a ser siervo ahora de este amo quien pagó por él. Entonces el esclavo era liberado. Uno dice, bueno, pasaba a manos del amo, ¿no? que pagó por él, sí, pero ese esclavo ya pasaba a obtener ciertos beneficios de ese amo. Ya no era un esclavo como cuando se encontraba en ese mercado de esclavos, maltratado, es distinto. Entonces, para poder liberar a alguien había que pagar un precio. Entonces, el hombre es esclavo. Por ejemplo, esclavo del pecado. Dice, por ejemplo, en Juan 8:34, Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, recordemos que el ser humano es esclavo del pecado, todo aquel que hace pecado, el ser humano no puede liberarse del poder del pecado. Y dice, esclavo es del pecado. O sea, todos los seres humanos estamos bajo pecado y por ende somos esclavos del pecado. Después también tenemos Efesios 2:2, donde habla en Efesios 2:2 de que somos esclavos del enemigo. Dice, por ejemplo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu es el espíritu del enemigo. Tengamos en cuenta que el enemigo es su espíritu y opera en los hijos de desobediencia. Él opera, él influencia, él trabaja en la vida de los seres humanos y los esclaviza, los atormenta, los aprisiona, los tiene como sus esclavos. Entonces el ser humano es esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo del enemigo y se encuentra en una situación en la cual no puede ser liberado. Necesita la redención, el rescate. Ahora, tengamos en cuenta algo. Este rescate y esta liberación solo puede ser llevada a cabo y fue llevada a cabo por Jesucristo. Él es el único que puede darnos libertad, darnos redención, porque Él fue el que venció, por ejemplo, como dije antes. Entonces el único que nos puede rescatar de estas formas de esclavitud es el Señor Jesucristo, nadie más, porque Él es quien venció al enemigo. Él es quien pagó el rescate por nosotros. Lo hizo Él, solamente Él. Vemos en Colosenses, por ejemplo, 2:15. Acá vemos la victoria del Señor sobre el enemigo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, lo que para muchos parecía una derrota, que el Hijo de Dios esté colgando en una cruz,
Ahí se manifestó la mayor victoria del mundo, la mayor victoria tanto en lo terrenal como en lo espiritual. La mayor victoria que llevó a cabo el Señor fue en la cruz. Dice que ahí triunfó, venció sobre los principados, sobre las potestades, dice en la cruz. Así que Él derrotó al enemigo. Él venció. Así que Él es quien puede rescatarnos de manos del enemigo. Dice también en Hebreos 2.14, Hebreos 2.14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, el Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte, esto fue en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Cristo vence al diablo. Cristo venció en la cruz al enemigo y a sus demonios. Solo Él es quien venció al enemigo y por ende tiene la autoridad para poder liberar a cualquier persona de manos del enemigo. Esto es en cuanto al estado de prisión en que nos encontrábamos en manos del enemigo. También el Señor ha vencido, pero ha pagado la deuda para que nosotros podamos ser rescatados del mercado de esclavos en que nos encontrábamos. Dice, por ejemplo, en Juan 19:30, Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cuando Él estaba en la cruz, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor ahí dijo: está saldada la deuda. Ya lo he consumado, ya lo he pagado. Listo. El Señor pagó por nosotros, pagó la deuda que nosotros teníamos. También dice en Efesios 1:7, en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención, o sea, en quien tenemos liberación por su sangre, el perdón de pecados, por su sangre. O sea, cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, con eso Él pagó nuestro rescate, con su sangre. Esto significa que con su propia vida Él pagó nuestro rescate, nuestra liberación. Así que así como antiguamente se pagaba para liberar a un esclavo, el Señor pagó con su propia sangre, con su propia vida en la cruz para rescatarnos. Así como antiguamente se tenía que vencer a un enemigo, ¿no?, de un ejército contrario para poder liberar a los prisioneros, el Señor también triunfó en la cruz sobre los enemigos, sobre los principados, potestades, sobre el diablo. Es ahí donde triunfó y venció el enemigo para darnos rescate a nosotros. Por eso es tan importante la salvación para el hombre, porque el hombre es esclavo, el hombre es preso de todas estas cosas, de las cuales solamente el Señor puede darnos libertad. Así que los aliento, y todo aquel que todavía no ha recibido a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, lo invito en esta tarde a que pueda arrepentirse de sus pecados. Esto significa pegar un giro de 180 grados, dejar todo aquello malo que uno esté haciendo y volverse al Señor. Confiar en el Señor, confiar en Él, pero confiar de una manera en la que uno se tire en los brazos del Señor, reconociendo que solo Él puede salvarnos, que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay redención, que solo por medio de Él uno puede ser aceptado por Dios el Padre. No hay otro medio. Confíen en el Señor Jesucristo, crean en Él, pídanle que entre en sus vidas y que sea su Señor y Salvador de su alma. En el nombre de Jesús, a Él sea toda la gloria. Amén.